Buenos días y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos visitan nuevamente por medio de Maranata Guatemala. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y esa oportunidad. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario en el que tú nos estés viendo, ya sea en vivo o en retransmisión. Gracias una vez más por estar siempre en contacto con nosotros. Es una bendición poder tenerte y ser parte de ese grupo selecto que nos acompaña en este compartir, en esas transmisiones que yo no sé hasta cuándo se nos va a permitir darse. Bueno, hace poco se dio un problemita con las redes sociales, todo el mundo sorprendido y asustado, pero no se preocupe que en algún momento esto va a ser una situación muy constante. Es más, el tema de la manipulación de lo que se transmite, pues uno incluso en algún momento tiene que tener cierto cuidado porque si no lo censuran. Así que no se sorprenda, aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad de poder anunciar este bendito evangelio por medio de las redes sociales. Yo siempre he sido de perfil bajo, alguien que me gusta siempre mantenerme con la congregación, trabajando con ellos, amándoles, bendiciéndoles, pero se dio la necesidad de poder transmitir por medio de las redes sociales, y gracias a todos aquellos que se han hecho parte de este equipo de ganadores de almas, de este equipo de hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Yo quiero que empecemos declarando algo acerca de nuestra victoria por medio de la confesión de nuestra boca. Yo quiero que tú te energetices de la palabra de Dios, de lo que Dios opina de ti. Ya es tiempo de dejar de ver hacia afuera y escuchar las voces que nos dicen quiénes somos nosotros y poder entender lo que Dios dice que somos nosotros, que es lo más importante en esa tierra, en esta vida. Y voy a ampararme a través del manual de oración de nuestro apóstol y pastor Nahum Rosario, y es Confesiones de Victoria. Es el manual de oración que voy a leer en la página 61 y están unas confesiones de victoria. Yo quiero que tú me ayudes a declarar estas confesiones de victoria. Yo quiero que mientras leemos usted haga parte de su vida lo que se va a leer, y si usted puede confesarlo y puede declararlo, pues en buena hora, para que usted pueda energetizarse de la palabra de Dios y lo que Dios opina acerca de usted, de su vida y su familia. Amén. Mi posición y victoria en Cristo. Por virtud de la gracia de Dios, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo soy la obra maestra de Dios y fui creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Por gracia soy salvo y ahora soy la justicia de Dios en Cristo. Para mí no hay más condenación porque estoy en Cristo Jesús y no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por medio de la sangre de Cristo tengo redención, el perdón de pecados, y por lo tanto Dios me ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo no soy de este mundo, ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza no tienen poder sobre mí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, aleluya, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo tengo victoria porque tengo la fe que ha vencido al mundo. Satanás, yo tengo autoridad sobre ti, y en el nombre de Jesús destruyo todas sus obras. Yo tengo el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, ese maravilloso nombre de Jesús, y en ese nombre someto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Yo soy un creyente que camina por fe. Diga conmigo: yo soy un creyente que camina por fe. Gloria a Dios, y no por vista. Estas señales me siguen. En el nombre de Jesús yo hablo en otras lenguas. En el nombre de Jesús yo echo fuera demonios. En el nombre de Jesús nada de lo que yo coma me dañará. En el nombre de Jesús yo pongo las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos dan gloria a Dios y dicen amén a eso? Aleluya. Amén. Gloria sea el nombre bendito del Señor. Tenemos que declarar lo que Dios ha dicho de nosotros. Eso lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Y usted tiene que hacerlo parte. Retroceda el video, vuelva a verlo y confiese lo que acabamos de declarar con fe en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu fortaleza?
O mejor dicho, ¿de quién viene tu fuerza? Fácilmente podríamos responder que es Dios. Pero esto hasta el que no es creyente lo puede afirmar. Sin embargo, la pregunta viene y dice, ¿será que esto es una realidad en los creyentes, en los que nos denominamos como cristianos? Quisiera leerles la definición de lo que es una fortaleza. El término fortaleza puede referirse a esto en la parte material, y esto usted lo ha visto también en las películas, lo que es una fortaleza. Es cualquier punto fortificado capaz de contener la guarnición conveniente y desde el cual puede ser defendida una plaza, una puerta, un río o un lugar importante. Recuerde que la fortaleza, en términos físicos, protegía a unos castillos, protegía lugares especiales para que el enemigo no llegara e invadiera. Según la doctrina cristiana, una de las virtudes cardinales, en que consiste vencer el temor y huir de la temeridad. Yo le podría agregar algo más. Una fortaleza también puede ser un argumento mental que ni te deja avanzar o salir de una postura. Tú puedes tener una fortaleza mental de que algo no es posible y te puedo decir, tú estás en lo correcto, porque de acuerdo a lo que tú creas, de acuerdo a lo que tú tengas como una fortaleza mental, ahí tú te vas a mantener y tú crees que la seguridad, aunque pueda ser el lugar más inseguro. Así que vamos a derribar también fortalezas, supuestas fortalezas en las que nosotros estábamos amparados, y vamos a entender quién tendría que ser nuestra verdadera fortaleza. Para encontrar la respuesta a la manera en que los cristianos del primer siglo fueron fortalecidos, vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 2, vamos a leer desde el 1, pero vamos a ir saltando para no tener que leerlo todo, para tocar las partes más importantes. Por favor, vaya al libro de Hechos, capítulo 2. Muchos yo sé que se lo saben de memoria, pero hoy lo vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerde que cuando el Señor se fue, mandó a esperar la venida del Espíritu Santo a los cristianos. Cuando nosotros dejamos de esperar, ¿qué sucede? Nos desesperamos. Estaba un grupo de personas, 120, esperaban la venida del Espíritu Santo que se había prometido, 50 días posteriores de la espera. Hay muchas personas que se habían desesperado y se habían ido. Pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí tenemos la respuesta de quién tiene que ser nuestra fortaleza. ¿Quién es? El mismo que fue para los primeros creyentes, el Espíritu Santo de Dios. Dios bendiga a la hermana Sara, que por ahí nos está saludando, y a todos los que se han unido a esta transmisión. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerde que en ese entonces Jerusalén era un punto de comercio, era un punto donde llegaban de todas las naciones a comerciar. Entonces ellos se sorprendían porque escuchaban hablar en las propias lenguas de ellos. Y ahora les nombro quiénes eran. Estaban atónitos en el versículo 7 y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos? Ponga ahí su país. ¿No son guatemaltecos? ¿No son cubanos? ¿No son nicaragüenses? ¿No son venezolanos? ¿No son colombianos? ¿No son salvadoreños? Etcétera, etcétera. Porque cuando viene el Espíritu Santo y hace cosas extraordinarias, incluso empiezan a dudar de ti. ¿Será este fulano de tal? No lo creo, porque yo lo conozco que era un vago vulgar. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, somos transformados porque en Él nos fortalecemos nosotros. ¿No son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido? O sea, que aún lo sobrenatural de Dios en nosotros nos hace hacer cosas sobrenaturales, por supuesto. No se sorprenda si en algún momento usted empieza a hablar mandarín o empieza a hablar inglés. Eso ha sucedido. Porque el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias en uno. Amén. Sin necesidad de pasar un curso de inglés, usted está hablando inglés porque fue lleno del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a lo que pasó en Hechos 2. Así que, sin duda, lea lo que dice ahí. Hablaban en todo el lenguaje de todos aquellos
que llegaban y visitaban, que no eran nacionales. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Dios te va a capacitar a ti, el Dios extraordinario te va a capacitar a ti para que tú, cuando no puedas hablar, cuando tú no puedas pronunciar palabra, Dios te va a dar la sabiduría para que hables tú. Lo mismo que sucedió cuando Moisés se presentó delante de Faraón junto con Aarón. Dios te va a dar las palabras para que tú hables. Dios te va a poner en tu boca las palabras específicas para que tú hables. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Y si te va a hacer hablar inglés para que le prediques a un gringo, lo va a hacer. Porque dice que se usó esta bendición del derramamiento para que hablasen en otras lenguas extranjeras, para que se anunciaran las maravillas. Y todo el que pasaba por ahí escuchaba el mismo mensaje. Cuánto anhelo y un avivamiento tan poderoso en este tiempo. Y estamos creyendo por ello. Espero que usted también, porque necesitamos un avivamiento en este tiempo. Pero nos tenemos que fortalecer en el Espíritu Santo de Dios. Las maravillas de Dios anunciaban en sus propias lenguas. Y estaban todos atónitos, todos perplejos y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, y no se preocupe usted por el que se burla, porque siempre va a haber. Usted se recuerda cuando empezó a predicar Noé, que venía un diluvio que iba a destruir toda la tierra. ¿A todo el mundo se arrepentía? No, al contrario, se burlaban de él. Tardó 100 años en la construcción del arca. 100 años de burla. Muchas veces nosotros nos rajamos solamente porque en una semana se burlan de nosotros recién convertidos al cristianismo. 100 años que se estén burlando de ti porque no ven el proyecto terminado, pero recuerda que aquel que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Fiel es el que empezó la buena obra. Así que tenga paciencia usted, por favor, mi querido hermano. Estaban estos perplejos, pero otros estaban burlando y decían, esos están llenos de mosto, esos están borrachos, están ebrios. Y entonces viene aquí lo sobrenatural de parte de Dios, porque se derramó el Espíritu Santo y viene y separa a Pedro. Recordemos quién fue Pedro. Sí, el que caminó sobre las aguas, pero también se hundió, ¿verdad? Aquel que nosotros podríamos criticar, ¿cómo fue incrédulo Pedro, verdad? Ustedes se hundió, qué tremenda incredulidad. El mismo Pedro que negó al Señor. Ese Pedro ahora con el poder del Espíritu Santo. Retrocedamos un poquito antes de ese evento, antes de la resurrección de Cristo. Todos estaban escondidos. Cuando llegaron a buscar al Señor Jesucristo para prenderlo y llevarlo a la crucifixión, todos salieron huyendo. Hubo uno que salió así medio desnudo, porque se le cayó la sábana que cargaba. ¿Dónde estaban esos hombres valientes? Pero ahora que se derramó el Espíritu Santo de Dios, ahora separa a Pedro con autoridad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios como nuestra fortaleza. Previo a todo eso, éramos unos cobardes. Amén. Ahora nos apropiamos de las palabras del apóstol Pablo que decimos, para mí ahora el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque nos hemos fortalecido, ¿por qué? ¿Por nuestras propias virtudes? No, porque el Espíritu Santo nos dio valor. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y dice lo siguiente en el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, nadie se emborrachaba temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y trae a colación una profecía. Solo le voy a leer, no todo, sino el versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y empieza a dar el discurso Pedro. Vamos a irnos al versículo 22. Pedro con una elocuencia habla y Dios pone las profecías del profeta Joel. Las profecías del profeta Joel. Permítame poner un ángulo mejor porque me va a ver torcido y no estoy torcido. Gloria a Dios. Dice el 22.
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes son testigos de esto que les estoy diciendo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos y crucificándole. Ahora hay una autoridad de confrontar a los mismos judíos, a la misma gente que Jesús había sanado, y a la hora de la crucifixión nadie dijo nada. Nadie se apareció para defenderlo. Nadie le ayudó a llevar la cruz. Tuvieron que forzar a alguien que llevara la cruz, pero los que, Señor, te quiero seguir, Señor, te quiero servir, no estaban ahí. A esos confrontó. Ahora Pedro no tenía miedo. Y dice: al cual Dios levantó de los muertos, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pasemos al versículo 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahora le habla a grito partido a todo mundo, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Con qué poder del Espíritu Santo habló Pedro? ¿Con qué palabras y poder de convicción habló Pedro, que provocó lo siguiente? Al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hay gente escuchando una predicación en este momento, gente de todas las partes del mundo, gente que gritaban crucifíquele, ahora están escuchando un mensaje, y la pregunta es: ¿qué haremos? ¿Ahora qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? Lo que también ellos habían recibido. Ustedes, diría Pedro, van a recibir lo que nosotros recibimos, el don del Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Porque dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Alguien decía algo chistoso hace un tiempo atrás, y decía: con el primer sermón de Pedro, con un sermón se convirtieron 3,000 personas. Ahora hay que predicar 3,000 sermones para que una persona se convierta. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y perseveraban, que era algo maravilloso en la iglesia del primer siglo. Perseveraban. Cuesta perseverar, sí cuesta, en todo cuesta perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 43, y ahí terminó el relato de Hechos capítulo 2, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales hechas eran por los apóstoles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El que no cree en palabras va a tener que creer por las obras que Dios va a hacer a través de usted y de mí. Pero ¿en qué nos estamos fortaleciendo? ¿O en quién está nuestra fuerza para nosotros permanecer firmes y constantes y perseverantes? ¿En quién? ¿En quién? Ahora comprendemos que dependemos del maravilloso Espíritu Santo. Sin Él, venimos a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Sin Él, solo somos puro ruido. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Yo recuerdo a la predicadora Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios, usada en sanidades y prodigios y maravillas que anhelamos en este tiempo, que decían: no entristezcan lo más importante que yo tengo, y es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros reconocemos que hay una persona atrás llamada Espíritu Santo de Dios que se puede entristecer, nosotros cuidamos a esa persona. Porque si no, podemos tener cierto conocimiento, podemos tener cierta fama, y muchas veces cierta fama hace que nos vean en las redes sociales.
Y aunque precisamente estemos predicando las cosas más erróneas y blasfémicas, no sé si esa palabra es correcta, pero si estamos predicando blasfemias, pero como somos famosos y somos parte de la red de un famoso, yo soy seguidor de fulanito de tal, fíjate. Yo prefiero ser seguidor de Cristo, estar en las redes de Cristo y no en las redes sociales de alguien que está predicando doctrina falsa. La Biblia nos exhorta y nos dice que no nos confiemos de nuestra propia prudencia. Hay personas que sí tienen la fortaleza en su conocimiento. Yo soy graduado del Instituto de Teología. Tengo un doctorado en teología, aleluya, gloria a Dios. A mí me dicen la Biblia viviente, andante y caminante, porque dígame cualquier versículo y se lo digo, aleluya. No te confíes de tu propia prudencia ni de tu conocimiento. Amén. Algunos confían en su salario. Algunos, y miren qué interesante, porque yo estoy involucrado en el mundo de las finanzas. Pero hay gente que se endeuda cuando le suben el salario. Buscan en qué gastar. Y sucede que cuando los despiden, tienen que devolver todo eso. Porque nunca planificaron su proyecto de vida. Y empezaron a ganar más, pero a gastar más. Y cuando los despidieron, viene la gran ruina por la deuda que adquirieron. Pero confían en su salario. ¿En el título o el diploma que adquirieron? No, yo con mi título, con mi diploma, yo puedo obtener los mejores puestos. Y sucede de que no. Y sucede de que tocan puertas en las empresas y le dicen, aquí no hay. Espérese y si quiere empiece en un área más baja. No, yo no puedo permanecer porque yo tengo un título. ¿Confías en tu título? No seas sabio en tu propia prudencia o tu propia opinión. Algunos confían en la herencia de que le pueden dejar sus papás. Otros hasta están deseando que se le muera el suegro para que venga la herencia. Sí, yo he hablado con gente que dice, no, yo estoy tranquilo porque ya mi abuelita dijo que cuando se muera, todo eso va a ser mío. Entonces viven confiado en eso. ¿En quién confía tu corazón y en quién se apoya tu corazón? Tienes que ser sabio. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8 dice lo siguiente. Escucha la sabiduría. No es de Salomón, es de Dios a través de Salomón. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿De quién hay que fiarse? De Dios. De Jehová, de Dios, de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, amigo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y justos, pero su final es camino de muerte. El final es de muerte, es de perdición. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice aquí el versículo 6, reconócele en todos tus caminos, y todos sus caminos son todos tus caminos. En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. A veces andamos chuecos y torcidos ahí. Y Dios viene y nos endereza. Con golpecitos nos endereza. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por supuesto, apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Incluso es un buen negocio, siempre lo he dicho. Estar del lado de Dios es un buen negocio. Es un buen negocio estar del lado de Dios. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, porque será medicina a tu cuerpo. Será medicina a tu cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. Tú te vas a rejuvenecer en Dios y vas a vivir sano. Por supuesto, se ha mal utilizado la doctrina, la teoría, la enseñanza de la prosperidad. Sí, pero prosperidad es esto. Porque hay gente que gasta todo lo que tiene. Gasta todo lo que tiene, todos sus ahorros y queda en la bancarrota porque se han apoyado en la propia prudencia y en su dinero, en sus riquezas. Pero viene la enfermedad y te bota todo eso. Y te tira todo eso. Pero para mí, tener a Dios y fiarme hacia Dios, confiar en Dios de todo mi corazón, me da una ventaja y un beneficio que no tienen los demás. Y es porque será medicina para mi cuerpo. Es totalmente gratis, es free, dirían los gringos. Así que haz negocio con Dios,
fíjate de Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Ahora, yo quiero poner como ejemplo a alguien que no se dio cuenta que su fuerza la tenía en el Espíritu de Dios en él. Y se confió en esto. Vamos a hablar de Sansón. Sansón no tenía carácter. Nosotros hemos creído que la fuerza de Sansón estaba en su cabellera. Sí, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿y quién tenía la fuerza en su cabello? Sansón. Pero vamos a aclarar ese punto. El Espíritu de Dios era el que le daba esa grande fuerza. Jueces, capítulo 14, versículos del 5 al 6. El que tiene oídos para oír, que oiga. Sansón descendió con su padre, el versículo 5, y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Quién vino sobre Sansón? El Espíritu. Y le creció el cabello y vino una fuerza grande. No. Acá dice la Biblia. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Quién? O sea, Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Por supuesto, entendemos que la falta de carácter y de entender el propósito de Dios en su vida de parte de Sansón lo llevó a la destrucción, a desviarse del propósito por el cual Dios le había dado esa tremenda fuerza. Murió avergonzado. Sí, destruyó un imperio. Sí, destruyó un lugar de adoración, de idolatría. Pero no era esa la voluntad de Dios. Porque dependemos de nuestra fuerza. No importa con cuántos lazos me aten, porque yo me voy a soltar. No importa que Dalila me tiente, yo no voy a caer. Y al fin de cuentas, cayó. Al fin de cuentas terminó avergonzado porque se confió en su propia fuerza. Y no se fortaleció en el mismo que se fortaleció Moisés. Amén. Ahora vamos a leer eso. Gloria a Dios. Espero que se esté comprendiendo. Hago todo el esfuerzo, mi querido hermano, para poder compartir una palabra de parte de Dios. Gloria sea al Señor. Ahora quiero decirte algo, mi querido hermano. La fe no hace ruido. La fe no hace ruido. La fe es. Muchos alardean de su super fe, de su gran fe. Y yo te recomiendo que la tengas para ti mismo. Y si consideras que hay alguien que está débil en la fe, ayuda a ese débil en la fe. Porque no cree igual que tú, no cree igual que yo. Yo puedo reprimirte, decirte, aprende a creer, hermano. Y no te estoy enseñando a creer. Yo no puedo obligarte a creer de la misma manera que yo. Yo te puedo ayudar a creer y a crecer en tu fe por medio de la palabra de Dios. Es más, yo te recomiendo que fortalezcas tu fe por medio de la palabra de Dios. Y no dependas de nadie más. Esa es mi recomendación. Pero si sé que hay un hermano que es débil en la fe, yo no voy a venir delante de él y decirle, sos un incrédulo porque no crees igual que yo. Ayuda al hermano, al débil en la fe, dice la palabra de Dios. Y no alardees de tu propia fe. Mire, querido hermano, sin querer entrar en polémica, voy a aclarar este punto. Porque hay muchos que se preguntan si la vacuna del coronavirus tiene la marca de la bestia, el 666. Es algo que, lamentablemente, el desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a creer cuanta cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Alguien dice, bueno, yo no me quiero proteger con mascarilla porque yo me protejo con Dios y su presencia. Está bien, gracias a ti porque tienes esa fe. No todos la tienen. No voy a juzgar a otro y exponerlo si no cree como yo. Si yo tengo y creo en el poder de la sangre de Cristo de una manera eficientemente convencida en mi corazón, yo no voy a exponer a nadie más que no cree de esa misma manera. Y decir, deje de usar o deje de hacer cual cosa. Es criterio de cada uno, yo lo entiendo. Y cada quien es libre de decir, yo no te estoy imponiendo lo que yo pienso. Te estoy diciendo de que no obligues a otro a creer lo que tú crees. Amén. Amén. Apoyar al débil en la fe, pero no creer y decir, yo tengo la super fe, soy intocable. Aleluya. Aprende a creer como este siervo de Dios. Gloria a Dios. Y ahí se cometen muchos errores. Ahí se cometen muchos errores. Pastores con super fe están enterrados en este tiempo por el COVID-19. El que tenga oídos para oír. Oiga. Hebreos 11:1 habla acerca de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza, seguridad, convencimiento propio de lo que se espera. La convicción
de lo que no se ve. Amén. La fe es esperanza, la fe es confianza, la fe es seguridad. Yo en quien confío en Dios, Él es mi fortaleza, en Él espero, en Él esperaré. En Él está cimentada mi fe, Él es mi roca. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De quién viene mi socorro? Viene de Dios. Yo estoy confiando totalmente en Dios, no en ninguna vacuna. Él es que Él me guarda. Él es que me socorre. Yo soy seguro en Él y en Él espero. Y en Él tengo la paciencia para esperar las promesas cumplidas. Amén. Lo que hacía mención dentro del mismo libro de Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, en el versículo 27, dice la Biblia: por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey y se mantuvo firme. Diga conmigo, firme. 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 Como viendo al invisible. ¿Cómo así que yo me puedo mantener firme viendo algo que no puedo ver? Eso se llama fe. Fe. Hermano, pero es que yo quisiera ver. Lo siento, entonces eso no es fe. Es que yo quiero ver tal manifestación, si no, yo no creo. Por la fe el justo vivirá. Si usted vive por manifestaciones, usted peligra. Usted peligra. Juan capítulo 14, versículo 26. Jesús hablándole a sus discípulos, Jesús ya por irse le dice lo siguiente. Cuando le da la promesa del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, estoy enfatizando ahora de que nuestra fortaleza tiene que estar en el Espíritu Santo, que nos saca de la zona de confort. Nos fortalece en nuestra debilidad y nos hace manifestarnos al mundo con el poder que lo hicieron los discípulos del Señor, retrocediendo a lo que sucedió en el libro de los Hechos capítulo 2. Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, lo hemos sacado muchas veces de nuestras vidas. Pero dice acá: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas. No, hermano, yo me las sé de memoria. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay celebración por aquí cerca, aleluya. Algún pecador se está arrepintiendo porque hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios. Santo el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ese Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos va a recordar. La Biblia ha sido un libro perseguido durante la historia del cristianismo. ¿Cuántos no han querido quemar la Biblia? ¿Cuántos no han querido desaparecerla? Y cuanto más la quieren desaparecer, se prolifera. Es el libro número 1 alrededor del mundo, el libro más vendido, el libro más leído. Hay traducciones y versiones de la Biblia hasta en un lenguaje bien sencillo para que se pueda entender. El diablo no puede con la palabra de Dios. Amén. Y yo puedo leerle ese texto en otra enseñanza y usted va a entender que la Biblia es tan viva que se aplica y no cambia, no pasa de moda. Esa es la maravillosa palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es quien nos la va a recordar en el momento propicio y específico. Y le tengo una buena noticia. Bueno, si se puede llamar buena noticia, pero es un reto. El diablo mismo se sabe la Biblia. Amén. La buena noticia, ¿qué es? ¿Cuál será? El reto de leerla nosotros también para que podamos confrontarlo con la palabra de Dios. Amén. Cuando estaba con Jesús, el diablo le sacó la Biblia. El diablo le dijo la palabra de Dios, confrontando a Jesús con la misma Biblia. Pero Jesús viene y lo confronta y le responde con la misma palabra de Dios. Ese es el maravilloso Espíritu Santo que nos trae el recordatorio de la palabra de Dios misma en el momento de dificultad. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Soy fuerte en Él. Amén. Mi querido hermano, a veces, no crea, me debilito en la fe. Siento que en un principio yo arranco bien la carrera, con fuerza, pero cuando voy a medio camino, sé que hay un premio allá, pero yo me canso en el camino y quiero sentarme y echarme para atrás.
se nos cae la fe. Es ahí donde necesitamos al Espíritu Santo para fortalecernos. Ahí donde necesito yo al Consolador. Cuando me quiero rajar. Cuando digo ya no sigo con esto. Cuando escucho las propuestas del mundo. Cuando escucho un buen negocio pero que no deja que yo pueda seguir transmitiendo, compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos queridos. Es ahí donde viene el Espíritu Santo y me habla. Viene el Espíritu Santo y me redarguye. Y me trae a la mente lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Me trae a la mente lo que vivió el apóstol Pablo. Y digo, yo no voy a ser ningún cobarde. Amén. Cobarde fui antes cuando no tenía el Espíritu Santo de Dios. Cobarde fui antes cuando no tenía el valor que me daba Jesús en mi vida. Ahora tengo un Cristo resucitado en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí en sus casas, en sus hogares? Amén. Amén. Y os recordará todo lo que os he dicho. Y voy terminando. Fortalécete en el Señor. Efesios 6 del 10 al 11. Efesios 6 del 10 al 11. Leamos por favor. De todas las cosas que os he dicho, de todas las cosas que les he mencionado, hay mucha tela que cortar y hay mucho por qué trabajar, mi querido hermano. Pero dice aquí el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Allí en lo secreto, ahí donde nadie quiere estar, donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde nadie te da like, ahí es donde nos tenemos que fortalecer nosotros. Amén. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Él, no en la mía. Nos paramos en el espejo a considerar a nosotros, qué guapo que soy, ¿no? Y es cierto, usted es lindo por parte de Dios, pero eso, su confianza y su fortaleza no tiene que ser de parte de lo que usted ve frente al espejo. Dice en el poder de su fuerza, porque nosotros envejecemos, nuestro cuerpo se cansa, ya nos damos cuenta que a cierta edad ya no responde de la misma manera, ya nos cuesta subirnos en un árbol, nos cansamos con caminar un poquito, nos damos cuenta que nuestras fuerzas flaquean, nos debilitamos y aprendemos a depender del Espíritu Santo de Dios y aprendemos a orarle a Dios. Yo no quiero esperar ser un viejecito ya que no se pueda ni levantar para solo depender de Dios. Yo quiero depender de Él, fortalecerme en Él ahora que tengo fuerzas, Amén. ahora que tengo una mente lúcida, ahora que tengo todavía energías para trabajar para con Dios. Ahora es donde yo quiero depender y que Él me dirija a hacer lo que Él quiere. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo va a venir y va a acecharnos. Pero cuando estamos fortalecidos, recuerda que una de las piezas de la armadura de Dios es la palabra, que es la espada. Amén. Amén. Entonces póngase la armadura de la espada. Parte de la armadura, la espada de Dios, que es la palabra, para que usted pueda confrontar así como lo hizo el Señor, fortaleciéndonos en Él. Gloria sea su nombre, para permanecer firme contra las acechanzas del diablo, del enemigo. El enemigo, yo se lo profetizo, va a venir hoy por la tarde, cuando terminemos este video en vivo, o cuando usted lo termine de ver, si lo termina de ver. Va a venir el diablo y te va a hablar todo lo contrario a lo que yo te he dicho. Allí viene de tu parte, si le das lugar a que te hable el Espíritu Santo y te fortalezcas en Él y en su palabra, o le dices al diablo, sí, tienes razón, ¿verdad que no se puede? No, no se puede. O tú dices, te reprendo, diablo mentiroso. Amén. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Fui creado en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo anduviera en ellas, en buenas obras, no en malas obras. Amén. Amén. Wow, y así el enemigo va a huir, porque resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Y termino con este último texto. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Santo el Señor. Espero que el Espíritu Santo te esté hablando. El 9 dice, no nos cansemos, porque nos cansamos. Sí, no somos de acero inoxidable, nos cansamos, pero aquí dice, no nos cansemos. Aún el acero se tuerce, se dobla, pero aquí dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Orar es bueno, orar es hacer bien, haz bien. Leer la Biblia
crees que te va a hacer bien? Si tu respuesta es sí y es amén, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Si ayunar crees que va a ayudar a romper todas las ligaduras que están oprimiendo ahí en tu hogar, pues hazlo. No sigas acomodándote a lo que el enemigo ha puesto. Amén. Créele al Señor. Yo me uno a ti, a tu sentir. Entiendo si tienes un familiar con quebrantos de salud. Entiendo si tienes un familiar que está postrado en cama, un amigo, alguien muy querido. Pero si todavía nos ampliamos al sentir de Jesús, que tuvo hacia toda la humanidad, y pensar que todos los que no conozco, que están hospitalizados, entubados y que no pueden recibir a Cristo en su corazón, ¿cree usted que no me compungo yo porque se pueden ir a una eternidad sin Jesús? Entonces, si orar por ellos es bueno, ora por ellos, oremos por ellos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, diga conmigo, a su tiempo, no en el mío, no a mi tiempo, a su tiempo segaremos. Pero aquí hay una condición, ¿si no qué? Desmayamos. Si no desmayamos. Ahí está el reto, no desmayes, fortalécete en el Señor. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. ¿De quién dependo? ¿De quién dependes tú? Respóndete tú mismo. ¿Será que estoy dependiendo de Dios? No, es que yo creo en Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué quiere llevarte a ti al infierno? Porque ellos creen que Dios te quiere salvar. El diablo reserva un lugar para ti en el infierno. De ti depende tú irte. Hermano, pero no hable del infierno porque eso me da miedo. Yo no sé. Pero el hecho que yo no lo hable no va a hacer que se desaparezca. Así es. Pero nosotros nos debilitamos y tenemos que ir a fortalecernos en Él. Yo tengo que ir a fortalecerme en Él. Si no, usted no me va a ver de pie aquí, frente a usted. Cuando venga la persecución, un tiempo de persecución, antes de que venga el arrebatamiento, ¿cómo va a estar su fe si no se entrena para creerle a Dios? Si dependía del dinero, el dinero va a caer. Y se va a dar cuenta y va a haber el lloro y crujir de dientes cuando los que tienen millones ahorrados y se den cuenta que eso ya no les sirve. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Está en Dios? ¿Está en tu herencia? ¿Está en todos los bienes que posees? Necio, hoy vienen por tu alma. ¿De quién va a ser todo lo que tú tienes? Me gusta que reflexionemos. Me gusta tocar esos temas porque nos ayuda mutuamente y ayuda a que la iglesia se fortalezca y aprenda en quién se tiene que fortalecer. Hermano, fíjese que fui a un concierto donde vine tocado de parte del Señor. Nos acostumbramos a este tipo de emociones. Vea lo secreto. Acostúmbrase a fortalecerse en el Señor, no en los conciertos, no en la comodidad de una iglesia donde dice, ay, sentí la presencia de Dios. ¿Y acaso no está en tu cuarto el Señor? Yo te pregunto, cuando aprendemos a fortalecernos en las cosas que vemos, en las cosas que se manifiestan y no en las cosas que esperamos, hay un problema en nosotros. Yo te quiero animar, mi querido hermano, que te fortalezcas en Dios, que clames al Espíritu Santo y hagamos eso. Es un tema bastante largo y me gustaría en algún momento poder tener un tiempo de estudio un poco más específico para estudiar lo que sucedió en el libro de los Hechos y que necesitamos replicar eso a una gloria mayor que Dios quiere traer en este tiempo. Amén. Pero yo necesito gente que nos ayude a orar. Mi querido hermano, si somos unos pocos en esta red, mire, Facebook envía notificaciones donde dice, tú puedes llegar a más gente por medio de pagar. Yo digo, no, porque hay gente que está viendo este video que lo puede compartir y no entrar en el negocio de ellos. Hagámosle la guerra al enemigo compartiendo estos mensajes, pero que nos unamos, así como ellos permanecieron. Por supuesto, ellos no sabían que al día 50 iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo, sino el día 49 o el día 50 un montón se unen. Pero recibieron quienes perseveraron y estuvieron orando, orando, orando. Ahí estaban sentados, porque se cansa uno. Cuando sobrevino, si tú aprendes a esperar, te va a sobrevenir el Espíritu Santo. Pero vamos a orar como equipo, como hijos de Dios, no por denominación. Yo no estoy
aquí exaltando ninguna denominación. El que quiero exaltar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Ese es mi ánimo, mi deseo, que el Espíritu Santo, y tú puedas cantarle: bienvenido Espíritu Santo a mi vida hoy. Necesito tu presencia y tu gracia también. Bienvenido Espíritu Santo a mi vida hoy. Necesito tu presencia y tu gracia también. Sin ti mi vida es nada. Necesito tu poder. ¿Cuánto le pueden decir al Señor? Señor, sin ti mi vida es nada. Bueno, hice todo el esfuerzo. Señor, tú sabes que me he esforzado por transmitirle a tu pueblo, al poco pueblo que puede ver esto. He hecho el esfuerzo, mi Rey, para que cada uno sea tocado en su corazón. Yo no lo quiero atraer hacia mí, ni a ninguna denominación, ya lo mencioné. Lo quiero atraer hacia tu presencia. Y si hay alguien que no conoce al Señor y nos está viendo en este momento, entrégale tu corazón al Señor y permite que también se derrame sobre ti el Espíritu Santo. Arrepentidos y convertidos, bautícese cada uno para que recibáis el don del Espíritu Santo. Dile: Señor, perdóname. Y si hemos sido cristianos descarriados dentro de la iglesia, digámosle: Señor, perdóname. Espíritu Santo, perdóname si te he entristecido, si te he contristado. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, en ti me fortalezco. Tú eres mi castillo, mi torre fuerte, mi Dios en quien confiaré. Gracias, Señor, por perdonarme. Recibo el poder de la sangre de Cristo. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Si tú eres cristiano y tienes que recibirlo de nuevo, no hay ningún problema, no te preocupes. Pero háblele tu corazón al Señor. Amén. Bueno, Amén. eso era todo lo que yo tenía que decir. No tengo nada más que agregar, más que agradecerles a ustedes por haberse conectado. Los bendigo, bendigo su vida, su familia. Créanme, estoy orando por cada uno de ustedes. Tal vez acá no menciono nombres porque me extendería, pero cuando oro con mi familia los pongo a ustedes en oración. Gracias, muchas gracias, les amo mucho. Si no nos conocemos en esta tierra, espero poderles ver en el cielo y que platiquemos sobre estos mensajes. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo y alabo al Señor por su vida. Será el próximo domingo por este mismo canal y a esta misma hora. Bendiciones. Chao.